Hay un momento en la vida en que amar deja de ser dulce. Un instante silencioso, casi invisible, donde algo dentro de ti empieza a apagarse. Y aún así, tú sigues ahí, convenciéndote de que lo haces por amor. Primero cedes en lo pequeño, tus gustos, tus espacios, tus silencios. Luego, cedes en lo profundo, tus límites, tus valores, tus sueños. Sin darte cuenta, el amor que das empieza a vaciarte. Ya no floreces, sobrevives. Ya no te expandes, te encoges para encajar. Y en esas noches que parecen más largas que el día, te preguntas en voz baja, ¿esto es amor? ¿O me estoy perdiendo a mí misma? Porque hay formas de amar que no sanan, sino que duelen. Formas de entregarte que, en lugar de nutrirte, te arrancan pedazos. Y tú, en tu ternura infinita, te convences de que el sacrificio es noble, que amar es aguantar, entregarte, desaparecer un poco. Te enseñaron que el amor verdadero es incondicional, pero se olvidaron de decirte que la primera condición eres tú. Porque no es amor. Si para tener al otro, tienes que dejar de ser tú misma. Y lo más cruel es que nadie afuera lo nota. Sigues sonriendo, sigues diciendo, estoy bien, pero por dentro te estás vaciando, lentamente, en silencio, amando. Este no es un video sobre rupturas, tampoco sobre odio. Es un video sobre despertar, sobre ese momento en que te das cuenta de que ya no puedes seguir amando de esta forma. Porque si el precio de estar con alguien es desaparecer, entonces no es amor, es abandono, disfrazado de afecto. Este espacio es para ti, para tu voz, para que te reconectes con esa parte olvidada de ti que alguna vez supo lo que merecía. No estás sola y no estás rota. Solo te perdiste un poco en el intento de amar demasiado a alguien que quizás nunca supo cómo recibirte. Y ahora es hora de regresar a ti. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des like a este video y dejes un comentario si algo de esto resonó contigo. No lo digo por números, lo digo porque cada vez que interactúas, este mensaje llega a más personas que, como tú, están sintiendo lo mismo. El dolor de amar, hasta perderse. Esta comunidad existe para eso, para crear conciencia, para sanar juntas, para volver a casa, a nosotras mismas. Gracias por estar aquí. Tal vez lo que más duele no es que el otro no te ame, sino que tú te sigas amando tan poco como para conformarte con migajas. Y eso no empezó ayer, no empezó con él, empezó mucho antes, cuando aprendiste que tenías que ser buena, tranquila, fácil de querer, para que no te abandonaran. Así que, cuando el amor llegó, o algo que se le parecía, lo abrazaste con todas tus fuerzas. No querías perderlo, no querías volver a sentir ese vacío antiguo, y empezaste a hacer lo que siempre hiciste, adaptarte. Te volviste comprensiva cuando él se volvía frío, justificaste su distancia como estrés, te convenciste de que su falta de ternura era simplemente su forma de amar, y cada vez que te dolía, te repetías a ti misma, es normal. Así son las relaciones. Pero algo dentro de ti gritaba, y tú lo callabas. Empezaste a dejar de salir con tus amigas, a responder de inmediato cada mensaje, como si tu valor dependiera de no hacerlo esperar, a vestirte de cierta manera, a hablar más suave, a no discutir todo para que él no se alejara, para que te siguiera eligiendo. Pero, ¿y tú? ¿Quién te eligió a ti? Tu reflejo en el espejo empezó a volverse extraño. Ya no sabías si esa mujer que te miraba seguía siendo tú o una versión moldeada por el miedo, y cada día que pasaba te dolía más no sentirte libre, pero también te daba miedo estar sola, porque, en el fondo, habías aprendido que estar sola significaba no valer lo suficiente. Así es como muchas de nosotras fuimos enseñadas a amar, desde el miedo, desde la necesidad, desde esa creencia cruel de que tenemos que merecer ser amadas, como si no fuéramos valiosas,
solo por existir. Y en esa lógica distorsionada, aceptamos relaciones donde el amor se vuelve lucha, competencia, una espera eterna de que el otro algún día cambie. Relaciones donde ser vista es una excepción, donde la ternura es un premio por buen comportamiento. ¿Y tú? ¿Cuántas veces callaste lo que sentías por miedo a que se fuera? ¿Cuántas veces te hiciste pequeña para no incomodarlo? ¿Cuántas veces confundiste ansiedad con amor? No es tu culpa. Vivimos en una cultura que romantiza el amor que duele, que nos dice que si no sufres no es verdadero, que si no luchas no vale la pena. Y así seguimos, agotadas, vacías, desconectadas de nosotras mismas, dando todo a alguien más, esperando que algún día ese amor nos devuelva todo lo que hemos perdido en el camino. Pero ese día no llega, porque el único lugar donde puedes reencontrarte es dentro de ti. Erich Fromm decía que el amor verdadero es un acto de voluntad, madurez y libertad. Pero lo que muchas veces vivimos no es amor, es una huida desesperada de la soledad. Y cuando el miedo a estar sola es más grande que el deseo de vivir con autenticidad, nos entregamos a cualquier cosa que nos haga sentir acompañadas, aunque eso cueste nuestra propia alma. Desde pequeñas aprendimos que ser amadas es algo que se conquista, que hay que agradar, adaptarnos, callar, ser niñas buenas, para no ser rechazadas. Ese es el terreno donde crece el amor inmaduro, un amor basado en la carencia, no en la libertad. Fromm lo explica claro. Muchas personas confunden estar enamoradas con el verdadero amor. Se sienten solas, incompletas, ansiosas, y creen que encontrar a alguien va a llenar ese vacío. Pero todo eso es solo una ilusión, porque nadie, absolutamente nadie, puede completarte si tú estás desconectada de ti misma. En el fondo, lo que buscas no es al otro, es escapar de ese desamparo profundo, esa sensación de vacío que te susurra que, si estás con alguien, entonces eres suficiente, deseada, importante. Pero esa sensación es frágil, depende del otro, y por eso te vuelves dependiente. Y aquí está la trampa. Cuanto más necesitas al otro para sentir que tienes valor, más miedo tienes de perderlo, y cuanto más miedo, más te anulas, más te adaptas, más te haces pequeña. Esto no es amor, es supervivencia emocional. Fromm lo llama amor de fusión, una tentativa desesperada de escapar de la angustia existencial, a través de una unión simbiótica con otra persona. Pero en esa fusión, perdemos nuestra individualidad, nos volvemos sombras, y vivir como sombra es una forma lenta de morir por dentro. El verdadero amor, según Fromm, es el encuentro entre dos seres completos, libres y conscientes. Es un acto de entrega, sí, pero jamás de sumisión. Es cuidado, es respeto, es responsabilidad y es conocimiento profundo del otro y de una misma. Es un arte, la auténtica arte de amar, y como toda arte, requiere práctica, presencia y sobre todo, valentía. Amar no es perderse en el otro, es encontrarte contigo misma y desde ese encuentro, compartir lo que te desborda. Pero, ¿cómo amar así, si nunca nos enseñaron a amarnos primero? ¿Cómo vivir un amor maduro, si desde siempre nos condicionaron a buscar aprobación para sentir que merecemos existir? La raíz de esa herida que hoy sangra en tus relaciones está ahí, en la ausencia de un sentido interno de valor, en la creencia de que tienes que ganarte el afecto, en esa idea silenciosa de que el amor del otro pesa más que el amor que te tienes a ti. Y así empezamos a vivir de forma reactiva, esperando mensajes, interpretando silencios, midiendo cada gesto, porque el otro se ha convertido en el centro de nuestra identidad. Pero eso no es vida, es un exilio emocional, y la salida
aunque duela, es solo una: volver a ti, reaprender a amar, como un acto de libertad, no de dependencia. ¿Y si el problema nunca fue que amaste demasiado? ¿Y si lo que pasó es que amaste desde el miedo, desde la herida, desde esa necesidad urgente de ser vista, a cualquier precio? ¿Y si el verdadero amor no tiene nada que ver con desaparecer, aguantar o callar, sino con aparecer, expresarte y ser tú misma, completamente? Tal vez lo que más necesitas no es dejar de amar, sino aprender a amar de otra forma. Amar desde la plenitud y no desde la carencia, desde la conciencia y no desde la ansiedad. Nos enseñaron que el amor requiere sacrificios, y sí, el amor maduro implica entrega, escucha, generosidad, pero jamás debería exigirte que dejes de ser tú. Entonces, ¿qué pasaría si hoy, solo por hoy, soltaras esa idea de que amar es aguantar? ¿Qué pasaría si te atrevieras a cuestionar esa creencia silenciosa que te dice: si me ama, tengo que quedarme, aunque me duela? Tal vez descubrirías que no se trata de renunciar al amor, sino de renunciar al amor que te aleja de ti misma. Porque el amor que mereces no te pide que te escondas, te invita a brillar. El amor que mereces no te rompe, te sostiene. El amor que mereces no te hace dudar de tu valor, lo celebra. Y sí, es posible que al empezar a poner límites, pierdas a quien solo sabía amarte, si tú te anulabas. Pero, ¿realmente quieres mantener a alguien a costa de tu alma? El verdadero punto de inflexión no ocurre cuando el otro cambia, sino cuando tú despiertas, cuando dejas de culparte por sentir demasiado, cuando entiendes que mereces un amor que no te quite la paz. Ahí comienza la revolución más profunda, la de volver a ti. La cura no empieza con el otro, empieza contigo, con esa decisión silenciosa y valiente de volver a escucharte, de darte permiso para sentir lo que sientes, sin pedir perdón por ello, de volver a casa, a ti. Y no es un camino fácil, porque sanar implica mirar de frente lo que dolió, lo que ignoraste, lo que soportaste, solo para no quedarte sola. Implica nombrar lo innombrable. Me perdí amando, dejé de escucharme, tenía miedo de no ser suficiente, pero también implica redescubrir lo que siempre estuvo ahí: tu fuerza, tu intuición, tu capacidad infinita de renacer. Volver a ti no es un acto de egoísmo, es un acto de amor profundo. ¿Y cómo se hace eso? 1. Empieza por el silencio. Antes de buscar respuestas afuera, quédate contigo, en el silencio. Escucha tu respiración, tus emociones, tu cuerpo, y pregúntate: ¿qué necesito hoy para cuidar de mí? 2. Nómbrate, di en voz alta lo que sientes. Ponle nombre a tu dolor. No lo minimices, no lo disfraces. Decir «me duele» es un acto de dignidad emocional. 3. Recupera tus espacios. Vuelve a hacer lo que te hacía bien antes de esa relación. Dibuja, canta, sal a caminar, llama a tu gente, reconecta con todo lo que te recuerde quién eres, sin necesidad de un nosotros. 4. Aprende a poner límites. Los límites no son muros, son puertas sagradas, que tú decides cuándo abrir. Decir no es rechazar al otro, es honrarte a ti. 5. Reescribe tu historia. Toma papel y bolígrafo y escribe: no soy la mujer que se pierde amando, soy la mujer que aprende a amarse para poder amar mejor. 6. Busca apoyo real. No tienes que hacerlo sola. Busca amigas que escuchen sin juzgar, un terapeuta que te acompañe con respeto, una comunidad donde puedas ser tú, sin máscaras. 7. Sé paciente contigo misma. La sanación no es una línea recta. Habrá días en que extrañes,
dudes, quieras volver, pero si te mantienes cerca de ti, cada recaída será más leve y cada día estarás más cerca de ti misma. Amar desde el amor propio es muy distinto que amar desde la herida. Es amar sin rogar, es quedarte sin mendigar, es mirarle a los ojos y decirle, te amo, pero no a costa de mí. Ese es el amor que queremos cultivar, un amor que no te arranque las raíces, sino que riegue tu crecimiento. Y sí, puede que tardes en encontrar a alguien que ame así, pero lo más importante es que tú aprendas a hacerlo contigo, porque cuando te amas de verdad, dejas de aceptar amores a medias, dejas de conformarte con lo mínimo, dejas de rogar por migajas emocionales, y entonces, por fin, puedes amar en libertad. Silencio, un cuarto en penumbra. Una mujer se sienta frente al espejo. Sus ojos están vacíos. Su reflejo comienza a hablar. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres? Susurra ella, casi sin voz. Soy tú, la que existía antes de todo esto, la que reía sin pedir permiso, la que soñaba sin miedo. No sé dónde estuviste todo este tiempo. Aquí, esperando que me escucharas, esperando que dejaras de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Ella baja la mirada, le invade la vergüenza. Pero yo solo quería que me amaran. ¿Eso está mal? No está mal. Querer ser amada es profundamente humano. Lo que duele es olvidarte de ti para lograrlo. Me adapté, me callé, me quedé. Y eso también fue amor, pero fue un amor nacido del miedo. No te juzgo por eso, solo quiero que recuerdes algo. Tú también mereces quedarte contigo. Las lágrimas empiezan a caer, pero no son de tristeza, son de reconocimiento. Me siento rota. No estás rota, estás volviendo. ¿Y si me quedo sola? Entonces, por fin, estarás bien acompañada. Silencio. Pero esta vez, un silencio lleno de verdad. Ella respira, se mira de nuevo, y en sus ojos hay fuego. No de rabia, de vida. ¿Crees que algún día podré amar sin perderme? Sí, ese día será cuando empieces a amarte como mereces. Y ese día puede ser hoy. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ella sonríe. No por él, no por nadie, por ella. Porque hay un momento en la vida en que ya no queremos más promesas. Queremos paz, un amor que no duela, un vínculo donde podamos respirar y ser, sin tener que pedir perdón por ello. Ese momento llega cuando decidimos volver a nosotras, cuando dejamos de correr detrás de quien no se queda y empezamos a construir dentro lo que nadie jamás podrá quitarnos, nuestra raíz. Porque no naciste para mendigar presencia, naciste para habitar tu existencia, con dignidad. Tu valor no depende de cuánto te amen, depende de cuánto te recuerdas valiosa, incluso en el silencio. Y sí, a veces, amar nos consume, pero solo cuando lo hacemos, desde el vacío. Cuando aprendemos a amar desde la plenitud, el amor ya no quema, alumbra. Hoy te invito a comenzar ese regreso, a mirarte con los ojos que siempre buscaste en otros, a tratarte con la ternura que diste sin medida, a ser tu propio refugio, porque ese amor, ese que buscas allá afuera, empieza con el amor que eliges darte cada día. Y cuando vuelvas a ti, cuando camines firme en tu piel, cuando tu voz ya no tiemble, por miedo a no gustar, descubrirás algo hermoso, que amar no es perderte, es encontrarte aún más. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a dejar un comentario, suscribirte y compartir este video con alguien que lo necesite. Este canal es un espacio para sanar, para reflexionar y para recordarnos.
que no estamos solas. Cada vez que interactúas aquí, ayudas a expandir una red de conciencia y de amor real. Gracias por estar, por sentir y por volver a ti.